Listo. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente con ustedes les habla Pastor Henry Gutiérrez, su consiervo también. Y vamos a hacer una oración, vamos a empezar esta enseñanza bíblica que tenemos hoy acá, donde la hermana Sandra, vamos a pedirle a la hermana Sandra que nos dirija en esta oración. Amén. Puede seguir, hermana Sandra. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia porque tú eres bueno. Gracias, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí escuchando tus dulces palabras, Señor, para que podamos aprender y repartirlas, Señor, como tú lo dices, por todo el mundo, a toda criatura, a todo el que se nos atraviese, Señor, para que ellos sean salvos en ti, Señor, porque sabemos que tu venida está cerca, está a la vuelta de la esquina. Por eso prepáranos, ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, danos todo de ti, Señor. Señor, usa al hermano Henry, usa sus labios para que pueda esparcir tu palabra, Señor, para que podamos aprender cada día más de ti y de todo lo grande, cosas ocultas que ni siquiera sabemos, Señor, pero que tú vas destapando poco a poco a medida que vamos escuchando esta preciosa palabra, Señor. Te pido por los hermanos que están en línea y por los que vienen en camino, por los que nos escuchan. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un saludo a todos los que están conectando en las redes sociales. 392 personas en línea, Dios les bendiga, gracias. Y los hermanos que estarán conectando en las diferentes redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook. Bueno, vamos a empezar hoy una enseñanza que es muy importante. Como la venida de Cristo está tan cerca, uno cuando va a hacer un viaje, y si uno está antes de salir al aeropuerto, uno dice que hay algo que aunque usted lleve todo lo demás, pero si se le olvidó el pasaporte, pues no puede viajar. Y fuera de eso, sí, creo que si no tiene, bueno, el pasaporte es lo más importante, pero también si no tiene la residencia, tiene que presentarla si viene para este país también. Y si se les olvida eso, pues también, entonces es muy importante que nosotros entendamos desde el punto de vista de Cristo lo que es el Evangelio. Dios le bendiga, hermano Francisco, Dios le bendiga, hermano José. Entonces vamos a tener la enseñanza bíblica, que es algo muy importante. ¿Qué es lo que usted debe de tomar, que hay que adquirir ante todo para podernos ir con Jesucristo? ¿Qué cree, hermana Luzmila? ¿Qué es lo que yo debo de adquirir ante todo? Ya tenemos un viaje que es para entrar a la boda del Cordero. Aprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo debo adquirir ante todo para yo irme con Jesucristo? Porque la persona, recuerde lo que dice alguien puede decir que yo le sirva a Dios, que yo sea un predicador, que yo sea esto. Pero Jesucristo dice, en aquel día mirán, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Señales, sanidades, milagros, y yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y las 10 vírgenes llegan a golpear las que se quedaron, y yo no sé quiénes sois vosotras. Entonces, ¿qué es lo que debemos de adquirir ante todo para yo tener la entrada con las puertas abiertas a las bodas del Cordero? ¿Qué crees lo que nosotros debemos adquirir? Mira, yo te voy a decir algo. No es lo mismo, como dicen, que usted haga un trabajo sin saber la parte correcta, cómo se debe hacer el trabajo, que usted sepa hacer las cosas correctamente. Volvemos a lo mismo. Si yo me dan para hacer un trabajo y no me explican correctamente, yo no lo voy a hacer ¿qué? Bien. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si a mí no me entregan la palabra de Dios como salió de los labios de Jesucristo, yo no me voy a preparar bien para el arrebatamiento, hermano José. Porque es que ¿cómo? Si yo dependo de la enseñanza. Entonces vamos a ver qué hay que adquirir ante todo. Vamos a ir a Proverbios 4:7. Proverbios 4:7, ¿qué es lo que debemos de adquirir ante todo? Hermano César Cervantes, gracias por conectarse. Y hoy vamos a tener una enseñanza bíblica que hay que adquirir ante todo. O sea, lo más principal para estar
en el arrebatamiento y ser participantes de las bodas del Cordero, que es lo que yo debo adquirir ante todo. ¿Qué nos dice en Proverbios 4:7, hermana Sandra? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo. Eso es lo que necesitamos. Créame, hermano César, es lo que necesitamos. Porque si en aquel día le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y sanidades, que eso es grandioso. No conozco. Y la respuesta es, yo no sé quiénes son ustedes, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Por qué hicieron maldad? Porque le faltó qué? Sabiduría. Sabiduría. Entonces, sobre todo, dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere qué? Inteligencia. Primer punto. Pero si a mí me dice adquiere sabiduría, lo lógico, hermano, las 344 personas que están conectadas y el hermano César y los demás hermanos que están conectados, lo más importante es que a mí me dicen, si yo le digo, hermana, usted necesita el pasaporte americano para viajar de aquí a tu país. Lo más seguro es que usted me va a preguntar en dónde saco qué. El pasaporte, o sea, ¿dónde adquiero eso? Entonces, lo más seguro es que si aquí Proverbios dice, ante todo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. La pregunta sería, ¿en dónde está esa sabiduría? Porque actualmente ni la Harvard tiene esa carrera de sabiduría. Ninguna universidad tiene una carrera que llame sabiduría. Entonces, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Qué cree, hermano Francisco? ¿Dónde se halla la sabiduría? En el Evangelio. En el Evangelio. ¿Qué dice, hermano José? ¿En dónde se halla la sabiduría? En las palabras de Jesús. En hacer la voluntad del Señor. Hermana Lumila, ¿dónde cree que está la sabiduría? Tener inteligencia. En tener inteligencia. Bueno, ¿qué En las dice? palabras de Jesús. En las palabras de Jesús. Aquí es donde viene una cantidad de respuestas que son buenas, pero vamos a buscar una que me llegue como más exacta, ¿ya? Porque en las palabras de Jesús está la sabiduría, eso es correcto, pero el problema es que nosotros oímos las palabras de Jesús y metemos nuestro punto de vista, ese es el problema que tenemos. Por eso es que siendo la Biblia una sola, hay miles de ¿qué? De denominaciones y cada una con su punto de vista, y ahí queda por fuera ¿qué? La sabiduría, ahí queda por fuera la sabiduría. Entonces aquí es donde nosotros debemos de tener en cuenta lo que nos dice, en dónde se halla ¿qué? La sabiduría. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 28, libro de Proverbios capítulo 28 y versículo 12, mire lo que dice. ¿Proverbios qué? 28, 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando los impíos, perdón, no es Proverbio 28:12, es Job 28:12. Proverbio 28. Sí. Job 28:12, discúlpenme, Ay, hermana Job. Valentina, bienvenida. Job 28:12, ¿qué nos dice? Uy, vale. ¿Ya? ¿En dónde 28:12. se halla la sabiduría? Sí, Ok. puede leerlo, 28:12. Voy a Más, corregir. ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Es una pregunta. Bueno, ¿dónde se halla la sabiduría? Eso se lo preguntó ¿quién? Job. Y luego dice, ¿dónde se halla qué? La inteligencia. Yo le preguntaba a una niña, y le hago la pregunta también a Valentina y a la hermana Sandra. Yo le decía a la niña, mire la mano, mueva la mano. Cuando usted mueve la mano, ¿en dónde piensa? Y me dice, en la mano. Entonces, resulta que el que ha estudiado ya sabe que es un impulso automático que tenemos nosotros de parte de ¿qué? Del cerebro. Pero si el cerebro no está, usted no puede mover la mano aunque estén los nervios ahí y todo. Todo viene de allá, aunque es automático todo. Sí, la porque mente. yo no estoy, tengo que mandarle una orden como la computadora, mueva la mano como en el robot, ¿ya? Entonces, por eso la inteligencia artificial llegó ya a ese nivel. Y aquí hay mucho que hablar, pero vamos a darlo ahí. Entonces, 28:12, ¿qué nos dice? Mas, ¿dónde se hallará que la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de qué? De la inteligencia. Entonces, es la pregunta que hace ¿quién?
El salmista, Job. Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de qué? Apartado del mal. Entonces, esa es la parte que yo quiero que ustedes den cuenta. ¿Por qué tenemos que tener sabiduría ante todo? Y yo les voy a decir algo. Si eso lo dice Job y lo dice Cristo también, pero lo vamos a ver más adelante. A mí una de las cosas que me preocupaba era eso que dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidades, echamos fuera demonios. Eso es calibre mayor. Eso no es de un hermanito por ahí, es de un evangelista, ¿sí o no? Y Cristo le va a decir, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Porque es que la sabiduría es la que nos hace que nosotros nos apartemos del mal y luego cuando adquirimos la identidad, cuando yo adquiero la identidad de un hombre de Dios, cuando yo no solamente me aparto del mal, cuando yo adquiero la identidad de un hombre de Dios es cuando yo aborrezco el mal. Porque, voy a poner un ejemplo, la Biblia dice que el perro vuelve ¿a qué? A su vómito. Esa es la identidad del perro. Y la puerca, o el puerco, o el cerdo, o el marrano, a revolcarse ¿en qué? En el pantano. Esa es la identidad de él. Usted un marrano lo puede a perfumar, echarle perfume, vestirlo como visten los perritos, y ve un barrial y dice, aquí encontré mi vida. Sí. Aquí encontré mi piscina. Y se bota y se llena de barro, porque esa es la identidad de él. Entonces nosotros somos hombres y mujeres que conocemos a Dios. Entonces, por los mandamientos de Dios, yo me puedo, ¿qué? Apartar del mal, pero todavía no tengo la identidad. Cuando yo tengo la sabiduría, es que yo adquiero la identidad de aborrecer que el mal. O sea, yo ya no soy esa persona. ¿Sí me entiende? O sea, cambia la mente tanto que ya usted no es que se aparta del mal, es que usted ya lo ¿qué? Lo aborrece. Ya usted no se identifica con eso. Y eso es lo bonito que yo quiero que ustedes entiendan de esta enseñanza de hoy. Por eso dice, ante todo, nosotros vamos para un viaje. Los viajes son bonitos, ¿sí o no? Sí. Pero vamos a ir a las bodas ¿de qué? Del Cordero. Entonces, para entrar a las bodas del Cordero, ante todo, tenemos que tener ¿qué, hermano Francisco? Sabiduría. Ante todo, eso es sabiduría. Pero ahora viene la pregunta, ¿en dónde se halla la sabiduría? Yo no la encuentro en ninguna universidad. Entonces eso dice, ¿mas dónde se halla la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Ahora viene otro versículo acá. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde pues puede venir la sabiduría? Uno dice, pues tiene que venir de Dios, porque nada más. Pero vamos a leer ahí mismo Proverbios 28 y el versículo 20. ¿De dónde vendrá la sabiduría? ¿Proverbio o Job? Job 28, 20. Discúlpenme, que es que tengo aquí, hice unas anotaciones que no están bien. Ok. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está? Primero dice, ¿dónde se halla la sabiduría? Y luego dice, ¿de dónde vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y aquí es donde uno tiene que tener ese cuidado. Entonces, Cristo, Dios, desde el principio de la creación, aquí viene una pregunta que es muy importante. ¿Quiénes dijeron? Su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Quiénes dijeron eso? Porque hubieron alguien que dijo, sí, oye, ¿usted sabe dónde está la sabiduría? No, no sé dónde está, pero su fama hemos oído con nuestros oídos. Y eso lo dijo una vez, algo parecido, pero no es la respuesta, hablando de Salomón. La reina de Saba vino a visitar a Salomón porque la sabiduría de Salomón llegó esa fama por todo el mundo. Entonces la reina de Saba dijo, la reina de Saba, sí era así, la reina de Saba, yo dijo, yo voy a ir a visitarlo. Y cuando llegó allá y miró los palacios, miró el templo que había construido Salomón, miró todo eso. Dijo, mira, rey, yo había escuchado de su sabiduría, todo, pero no es nada de lo que se habla ahora, de lo que yo veo, eso es muchas veces más de lo que yo me habían dicho. La verdad que ni la mitad más, eso 5 o 30 veces más. Entonces, hablando de eso, de la sabiduría del rey, ¿de quién?
Salomón. Pero ahora vamos a hablar de la sabiduría total, absoluta. Entonces, ¿quiénes dijeron su fama hemos oído con nuestros oídos? Job 28, 22. ¿Qué nos dice? Job 28, 22. Dice así. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Mire, el Abadón y la muerte dijeron su fama hemos oído con nuestros oídos. Usted se imagina el Abadón es un ángel. El Abadón es un ángel. Y la muerte, pues, es un sistema. Y los dos dicen, mire, sí hemos oído de ella, pero no sabemos el lugar todavía, no sabemos. Pero sí hemos oído su fama. Hemos oído esa fama de la sabiduría. Yo hago una pregunta, hermano Francisco y hermano José. ¿Quién tiene aquí propiedades? ¿Los dos tienen propiedades? Sí. ¿Ustedes serían capaces de cambiar todas sus propiedades por la sabiduría? Sí. Ahorita es fácil decirlo, pero cuando usted vaya a hacer el cambio, ¿cómo se va a sentir? Quedar sin nada terrenal Mal. por la sabiduría. No, sí, pues, no es fácil. No es fácil la decisión. Entonces, lo mismo yo le digo, pero si yo le digo a alguien que no tiene nada, es decir, si yo cambio todo lo que tengo que no tiene nada, es decir, le queda fácil, ¿sí? Entonces, hermana Valentina, ¿usted cambiaría su carrera por la sabiduría? Mi carrera para saber. Sí, su carrera profesional, todo lo que está estudiando por la sabiduría de Dios. Sí. ¿Qué dices? Sí. Sí, bueno. Ella se demoró un ratico en contestar. Porque es que Significa que hizo un análisis de muchas cosas. Pensó. Usted no miró los análisis, pero ella estaba haciendo un poco de análisis. Bueno, sí, yo hago ese análisis. Bueno, yo le voy a decir algo. Por eso es que dice, ante todo adquiere ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Pero la sabiduría, ahorita vamos a ir estudiando. Yo estoy ahorita alargando un poquito porque no ha llegado Gilma, no ha llegado Noé, no ha llegado los otros hermanos. Entonces, el asunto es lo siguiente. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejarlo todo? Porque él dice acá, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Pero, ¿qué es el Abadón? Nadie sabe, ¿cierto? El Abadón. La muerte sí, pero el Abadón. Entonces, ¿quién es el Abadón? Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11, para que miren quién es el Abadón. El Abadón. Que dicen su fama hemos oído. Pero no nos explicaste esto. No, el ¿De 28, dónde vi? 28, Todavía no hemos Mire. llegado ahí. Ah, ya. El Ah, 28 dice. ya. Sí, ya voy para allá. Ese versículo lo tengo. Ya. Mire lo que dice acá. 9:11, ¿qué dice? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Wow. Pero dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Ya? Voy a explicarles esto acá porque uno dice, es un ángel. Cuando uno oye un ángel, uno piensa en Dios, ¿cierto? Pero este ángel no es de parte de Eso es de Dios. es un Mire, ángel dice, del abismo. el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios en nuestras frentes? 666. ¿No? El sello, El de, sello Dios de Dios. en nuestras el sello. frentes. El sello de Dios en nuestras frentes. El de la marca de la bestia es 666. Sí. Pero ¿cuál es el sello de Dios en nuestras frentes? Se lo digo una vez. Mire, le voy a decir, nosotros estamos sellados y contrasellados. Yo le voy a decir cuál es el sello. Vamos a ir, bueno, me salí de la enseñanza bíblica un poquito, pero venga porque ya que la hermana dijo esa situación, yo le voy a mostrar acá en el libro. Dice, vamos a ver si yo lo encuentro. Mire, ya.
Mira, aquí dice Apocalipsis 14:1, para mirar el sello de Dios. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sion y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿en qué? En la frente. En la frente. Entonces, la bestia marca, escúcheme bien, marca como al ganado, a los seres humanos con el número 666. Pero Dios no marca en la frente, lo sella. Tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿qué? En la frente. Y el nombre de Cristo y el nombre de Dios, que es el mismo Padre manifestado en carne, los tenía en la frente. Entonces nosotros debemos de pensar todo el tiempo, es primero el que manda en nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Yo voy a pensar y digo, no, porque yo estoy sellado. Entonces yo tengo que pensar igual que ¿quién? Que Jesucristo. Por eso Pablo dice, nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Ese es el sello. Y fuera de eso recibimos el Espíritu Santo, que doblemente estamos sellados. Ahora sí seguimos con la enseñanza. Ya sabemos quién es Abadón, ¿ya? Dice el 7, diciendo a gran voz, temed y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Eso es en el Apocalipsis 21, pero en el 9. Y le fue dado que matasen, y le fue dado, no que los matasen, o sea, esos espíritus que salieron del abismo, que parecían langostas, sino que los atormentasen 5 meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo la batalla, tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasa y aquí vienen 2 ayes después de esto. Entonces, tienen como rey todas esas cosas que salen de ahí a ese ángel llamado ¿qué? Abadón en hebreo y en griego Apolión. Ahora, ¿quién vio por primera vez la sabiduría? Salomón. ¿Quién la descubrió? Porque uno puede ver una persona, pero uno la descubre cuando uno trata con la persona y, uy, yo no sabía que usted era una científica de la Él NASA. mismo no lo descubrió. Sí, un ejemplo. Yo veo por decir a Valentina y trabaja con la NASA y yo no. Entonces yo la veo. Entonces, ¿quién la vio por primera vez? Aquí dijeron Salomón, pero no es Salomón. ¿Y quién la descubrió? ¿Cuándo se descubre? Y usted me pongo a hablar, usted trabaja con la NASA. Entonces yo ahí la descubro. Y luego, ¿quién la descubrió? Luego, ¿quién la preparó? A la sabiduría, estoy hablando de la sabiduría. ¿Quién la preparó? Y por último, ¿quién la manifestó? La inteligencia. ¿Quién la vio por primero a la sabiduría? ¿Quién la descubrió? ¿Quién la preparó? ¿Y quién la manifestó? Son 4 cosas. No. Que son muy importantes, 4 cosas. ¿Quién primero qué? ¿Quién primero qué? La vio. ¿Quién primero qué? La descubrió. ¿Quién primero qué? La preparó. ¿Y quién primero qué? La manifestó. Estamos pidiendo lo que es la sabiduría. Siga hermana Carla, siga hermano Gilma, siga hermano Noé. Entonces es muy importante esta parte. ¿Cuál fue la última? La manifestó. Entonces vamos a ir a Proverbios 28, 27. ¿Qué nos dice? Realmente no es Proverbios, es Job 28, 27. Sí, yo aquí cometí unos errores. Bueno, eran como las 5 o 4 de la mañana. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Entonces Dios, que no tiene principio ni tiene fin, Dios que no tiene principio ni tiene fin, Él comenzó y Él miró la sabiduría, porque está dentro de Él la sabiduría. Él la vio, la descubrió y la preparó para entregarlo a nosotros, la sabiduría. Por eso es que la sabiduría es más importante
Por eso dice en Proverbios 4:7, ante todo adquiere ¿qué? Sabiduría. Ante todo. Eso significa que yo puedo hacer milagros, sanidad, echar fuera demonios, y en aquel día Cristo me puede decir a mí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. No os conozco. Y yo no, ¿y por qué no os conozco? Porque es que la sabiduría es la que nos hace a nosotros tener esa capacidad para apartarnos del mal. Y también hay otra parte de la sabiduría, que es el principio de la sabiduría que nos hace también aborrecer el mal. Entonces, 28, capítulo 27 dice, entonces el 28-22 dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Ahora, ¿quién la vio primero? 28-27. Entonces, la veía él, o sea, ¿quién? Dios. Y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. La preparó para dárnosla a nosotros y nos la manifestó a nosotros. ¿A quién le manifestó la sabiduría? Proverbios 28-28. ¿A quién le manifestó la sabiduría? Y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ante todo, debemos de adquirir ¿qué, hermana Carla? Ante todo, ¿qué debemos de adquirir? Sabiduría. Eso es todo. Yo puedo tener los dones que quiera, pero si yo no tengo la sabiduría, me van a decir, yo la verdad no te conozco, apartado de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Por qué? Porque la sabiduría, aquí el temor del Señor es que la sabiduría, y el apartarse del mal, ¿qué? La inteligencia. Ahora aquí ya hemos llegado. Entonces, Salomón fue el primero que la vio, hermano Francisco. No. Entonces fue Dios, porque Dios fue el que le dio la sabiduría ¿a quién? Al hombre. A Salomón. Dios fue el que le dio la sabiduría al hombre. Yo Ahora, leía primero. entonces, ¿a quién le manifestó la sabiduría? Al hombre. Ahí está, dice. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor, la sabiduría, y el apartarse del mal, ¿qué? La inteligencia. Ahora, ¿qué hacen los reyes con la sabiduría? ¿Y qué hacen los príncipes con la sabiduría? Hermana, por eso es que las bodas del Cordero se necesita, ante todo, tener que adquirir ¿qué? Sabiduría. Porque eso es para ser rey y sacerdote. Por eso es que viene algo muy importante. Cuando el joven rico le dice, mira, deja todo y ven, sígame. ¿Se acuerda hablando de lo que era, qué es lo que me conviene? A ver, ¿qué es lo que me conviene, hermano Noé? ¿Lo que edifica o lo que no edifica? Lo que edifica. Muy bien. Lo que edifica es lo que nos conviene. Pero además, ¿qué es lo que nos conviene? Donde hay varias conveniencias, porque el joven rico llegó y dijo, yo tengo la profesión de enfermería. Voy a poner ese ejemplo para que tú analices. Yo tengo la profesión de enfermería. Y le digo, vea, deja todo eso y ven, sígame. No, porque imagínense, seguir a Cristo no tengo a tanto la hora. Y seguir a Cristo no voy a estar en un hotel de 7 estrellas. de 5 estrellas. Me toca dormir donde me coja la noche. Y entonces él miró que en lo relativo no le No convenía, me convenía. pero en lo absoluto sí le convenía. Siga, hermana Nati. Entonces aquí es donde viene la parte que yo les quiero decir a ustedes. Jesucristo le dice al joven, deja todo y ven, sígame y serás ¿qué? Perfecto. Entonces él hizo un balance y dijo, bueno, yo tengo esta parte acá que me conviene esto porque estoy aquí en la tierra. Pero se quedó mirando a Cristo y dice, no, pero no me conviene. ¿Qué le hizo falta a él para poder hacer el análisis perfecto? Sabiduría. Inteligencia. ¿Qué le hizo falta a él? Una sabiduría. La sabiduría. Por eso es que en la sabiduría, ¿qué hacen los reyes con la sabiduría y qué hacen los príncipes con la sabiduría? ¿Qué hacen? Porque es que yo tengo que hacer lo que es justo en esa decisión del joven rico. ¿Qué era lo justo? En lo relativo, lo justo es que yo disfrute de mis bienes. ¿Sí me entienden? Pero frente a Cristo, si yo lo rechazo a Él, yo cometería una ¿qué? Injusticia. Injusticia. Porque Él se merece darle busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Entonces yo en mi conveniencia relativa y por falta de sabiduría, yo hago un juicio incorrecto.
Y entonces digo, no, yo no puedo seguirlo. Yo no lo puedo seguir. Claro que eso se dio para ejemplo de nosotros. Porque si el joven rico no hubiera tenido la oportunidad de tener ese chance de ser rey y sacerdote, Jesucristo no le dice, deja todo y ven, sígame. El joven rico de todas maneras fue salvo y adquirió ¿qué? Vida eterna. Lo que él no pudo ser fue ¿qué? Rey y sacerdote. Eso no lo pudo adquirir. Pero fue salvo. Entonces por eso estas son las propuestas que yo les digo a todos. ¿Qué es lo que nosotros nos toca adquirir ante todo? Ahora, ¿cómo vamos a tener lo demás? Téngalo por añadidura. Busque el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Primeramente, y todo lo demás vendrá ¿por qué? Añadidura. Añadidura. Los apóstoles, después que dejaron todo y estuvieron con Cristo, y Él murió, ellos se fueron otra vez a pescar. Y Cristo dijo, no, yo lo he hecho a usted pescadores de hombres. Y ahí es cuando les da la orden, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Y Pedro, esto lo he repetido cientos de veces, que Pedro dice, y nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Bueno, en la regeneración, y usted ha dejado una barca, va a recibir 100 veces lo que ha dejado, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces el negocio no está mal. Porque si yo lo que dejé lo voy a recibir 100 veces, ¿usted dejaría todo, hermano José? El problema es, ¿le creemos a Cristo? El problema es que le creemos a Cristo en este momento. Ahí es donde viene el problema. Entonces uno dice, bueno, yo le creo, pero voy a vivir ¿qué? Caminando sin nada. Ahí es donde está. Dice, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse ¿a quién? Así mismo. Y si no nos negamos, y nuestro ego manda. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen los reyes con la sabiduría y qué hacen los príncipes con la sabiduría? Con la inteligencia. Con la sabiduría, con la inteligencia. Vamos a leer, el príncipe con la sabiduría. Vamos a leer Proverbios 8. Proverbios 8. Ay, yo no escribí el versículo. Gilmar, búsquelo. Vamos a ver 8:15. ¿Será 8:15 o 8 qué? 6:15. ¿Cómo? 6, 15 y 15. 16. 6 No. 15 y 16. del 8. 6. 15 y 16. Es 15:16. Ese, 8, 15 y 16. Ah, 8:15, ahora sí. 8:15, sí señor. 8:15. Bueno, puede leerlo, hermano Gilmar, por favor. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Óyeme, óyeme. Miren lo que dice. La excelencia de la sabiduría, el título, 8:15. Dice, por mí dominan ¿qué? Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan que la tierra. Ahora, el 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan ¿qué? Justicia. Justicia. ¿Quiénes son los que van a ser reyes? ¿Cómo se le llaman los reyes antes de ser reyes, hermana Valentina? ¿Cómo así? ¿Cómo se le llaman los reyes? Por lo menos el hijo de cuando el Juan Carlos, ¿cómo se le Príncipes. Los príncipes, ¿cierto? Príncipes. Eso se le llaman los príncipes, ¿cierto? Ah, sí. Pero aquí es donde viene, si el príncipe no sabe determinar justicia, ¿qué es determinar justicia? ¿Qué significa la palabra determinar justicia? No tiene inteligencia. No, determinar justicia, ¿qué significa determinar? Determinar que estamos nosotros acá, Entenderlo. en determinar es tomar una decisión después de analizar varios casos. Por lo menos yo, bueno, ¿qué hago esto y lo otro? Bueno, hemos determinado irnos a la ciudad de Bogotá. ¿Sí me entiende? O sea, después de tomar cierto, determinamos. Entonces los príncipes tienen que determinar ¿qué? Justicia. Para que luego puedan ser ¿qué? Reyes. Pero si no determinan justicia, no pueden ser reyes. Lo que le pasó al joven rico. Él no pudo ser rey y sacerdote. Porque cuando Cristo le dijo, deja todo y ven, sígame. Él tenía que determinar, tomar una decisión. Pero ¿una decisión con qué? Con sabiduría. Con justicia. Con justicia. Una decisión con justicia. Entonces él tenía que colocar en la balanza las riquezas y tenía que colocar el seguir a Cristo.
Entonces él decía, bueno, ¿qué es aquí lo bajo? ¿Cómo yo hago aquí justicia? Si Cristo me está diciendo que lo siga y seréis perfecto, y yo tengo estas cosas acá. Pero Cristo le dijo a Pedro, y alcancé a oír que dijo, usted va a recibir 100 veces lo que deje por seguirme a mí, hermano José, va a recibir 100 veces por seguirme a mí. Entonces, yo como príncipe tengo que determinar ¿qué? Justicia. Determinar qué es tomar una decisión justa. Entonces yo digo, bueno, lo dejo todo y sigo a Cristo. Si el joven rico hubiera determinado seguir a Cristo, ¿qué había determinado él? ¿Justicia o injusticia? Justicia. Justicia. Aunque no era, en ese momento no le convenía dejar todo. Pero si él hubiera escuchado lo que dijo Pedro, lo que Cristo le dice a Pedro, Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todavía, vas a recibir 100 veces lo que has dejado. Entonces el otro dice, no, prefiero dejarlo. Claro. Pero él no alcanzó a escuchar eso. No alcanzó. Y aquí es donde vienen las cosas. Porque el día que aparezca un ángel por esa puerta, Qué rico. le diga a Valentina y a la hermana Luzmila, hoy es el día de tu redención. Y ustedes dos, ¿y eso qué será? Pero es una persona que todo les parece luz, mire cómo resplandece, abuela o lo que sea, nieta. Sí. Vamos, que hoy es el día de tu redención. Y yo, no, pero me falta un día para recibir la graduación. No, sí, puede pasar. Puede pasar. Y otra, no, me falta un día para irme para Colombia. Y entonces usted ahí tiene que determinar con justicia, tomar una decisión. Me voy con el ángel. Claro. Porque él mandará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de un extremo del cielo al otro. ¿Escogidos para hacer qué? Para las bodas del Cordero. Pero si no tiene sabiduría, no puede determinar qué. Justicia. No puede determinar la decisión, la justicia. Hacer las cosas lo que es justo. Ahora dice, por mí los reyes, por mí el 15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan qué justicia. Entonces ya se dan cuenta lo importante que es la sabiduría, ¿cierto? Pero ahora vamos a algo más. Si los príncipes determinan justicia, o sea que saben tomar decisiones justas, porque una cosa es que yo tome una decisión justa en lo relativo, eso es normal. Usted dice, bueno, yo prefiero hacer la carrera dicen a usted, haga la carrera de farmacéutica, vas a ganar 300,000 al año. Haga la carrera de contadora, y usted dice, va a ganar tal cosa. Sí, va a ganar tal cosa. Entonces usted dice, no, voy a hacer la de contaduría. ¿Y por qué no hace la de farmacia? Yo perdí química cuando estaba estudiando, yo no sirvo para eso. Y de matemáticas fue bien, entonces voy a terminar. Ahí usted determina una justicia relativa. Pero si frente a eso que usted determinó y ahora usted es una profesional, se metió con una multinacional, gana $6,000 y aparece Cristo y le dice, mira, yo quiero que usted deje todo, ven, sígame. Tiene que aplicar la sabiduría y mirar qué es más justo en ese momento. Cómo determinar la justicia y con sabiduría si es más justo tu profesión o seguir a Cristo. Ahí es donde vienen las determinaciones con justicia. Por eso la sabiduría, dice Proverbios 4:7, ante todo, sabiduría ante todo. ¿Adquiere qué? Sabiduría, porque si no la adquiere, en aquel día usted me va a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, echamos fuera demonios, y yo le voy a decir, mire, la verdad yo no te conozco. ¿Hacedor de qué? De maldad. Por no saber determinar un juicio con justicia. Por eso cuando yo estoy frente a Cristo, lo demás no me interesa. Y le voy a decir, ¿fue fácil para mí eso? No. Dios lo sabe que no fue fácil. Yo siempre lo digo, Dios me tuvo que dar un empujoncito porque yo estaba como Lot. Miraba para todo lado y no me quería ir, y entonces me agarraron de la mano y camino y me sacaron. Así tuvieron que hacer con los ángeles. Porque Lot tenía propiedades, tenía ganado, imagínense, y tenía que dejarlo todo y el otro no sabía qué hacer. ¿Y esto qué pasa?
Hay que determinar No me llevo una justicia. vaquita. Hay que determinar justicia. Ahora, vamos a mirar qué hacen los reyes con la sabiduría y qué hacen los príncipes con la justicia. ¿Quién, hermano Francisco, sin mirar ahí? Míreme por acá. ¿Qué hacen los reyes ni mirar? ¿Qué hacen los reyes con la justicia? ¿Qué hacen los príncipes con la justicia? Hermano Noel, ¿qué hacen los reyes con la justicia? Hacer juicio. De- A ver, Una sabiduría. a ver, Carlita, Termina. ¿qué hace? Tomar decisiones justas. No, los reyes reinan con la justicia. ¿Y qué hace con la justicia, con la sabiduría reinan, perdón? ¿Y qué hacen los príncipes con la sabiduría? Determina. Determinan qué? Justicia. Justicia. Eso es, con la sabiduría. Ahora sí, hermano Francisco, ¿qué hacen los reyes con la sabiduría? Perdón que hice mal la pregunta anteriormente. Hermano Gilmar, ayúdele. Reina. Reinan. ¿Qué hacen los príncipes con la sabiduría? Determinan justicia. Hermana Nati, ¿qué hacen los reyes con la sabiduría? ¿Y qué hacen los príncipes que van a ser reyes después? Determinan justicia. ¿Qué es? Tomar decisiones justas frente a las cosas, tanto en lo relativo como en lo absoluto. Bueno, le vamos a preguntar a Valeria, que está atenta. Está haciendo una tarea. A Valeria. Valeria, ¿qué hacen los reyes con la sabiduría? Ella está haciendo tarea. Reinan. Reina. Ok. Entonces vamos a mirar ahora otra parte. Apartar del mal es la inteligencia. Apartarse del mal es la inteligencia. Y aborrecer el mal, ¿qué es? Yo me aparto del mal, ¿por qué? esa mala- Por la inteligencia. ¿Ya? Pero yo llego a aborrecer el mal, o sea que ya tomo mi identidad, que es de Dios. Por la sabiduría, dice la hermana. ¿Ya? Vamos a mirar Proverbios 8:13, ¿qué nos dicen? Sí, el temor es ¿qué? Apartarse del mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer es más que apartarse del mal. Voy a poner un ejemplo. A usted le dicen, mire, el cigarrillo destruye los pulmones. Entonces usted mira esa película, mira una película donde abren un hombre fumador, le sacan los pulmones, abren los pulmones y sale eso como un alquitrán negro. Y usted dice, no, yo nunca. Entonces usted, con la inteligencia suya, ahí aprendió a apartarse de qué? Del mal. Pero dentro de usted hay un deseo de qué? De fumar. ¿Cómo quita ese deseo que hay interno de fumar? Precisamente como dice 8:13. El temor de Jehová es que Aborrecer el mal. cuando usted llega a aborrecer eso, eso es con el temor de qué? De Jehová. ¿Y el temor de Jehová qué es? sabiduría. El principio de la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Recuerde que esto es ante todo. Sabiduría ante todo adquiere que sabiduría para poder entrar a las bodas Cordero. del Cordero. Porque el Cordero fue Cordero, pero ahora es león. Y ya como león va a ser rey y sacerdote. Y la que se case con él, que es la iglesia, va a ser una reina y van a gobernar los dos en el reinado milenial. Por eso es importante que tenga ¿qué? Sabiduría para reinar. Con la sabiduría reinan ¿qué? Y los príncipes determinan ¿qué? Justicia. Entonces, yo con la inteligencia, ¿qué hago con el mal, hermano Francisco? No, me aparto. ¿Y qué hago yo con el mal, con el temor de Dios? Aborrecerlo. Eso es diferente. Por eso es que todo esto tenemos que saberlo, porque usted cree que Cristo, había un hermano en España que él quería predicar. Y quería predicar. Y entonces él comenzaba a predicar y tenía varios hermanos carnales, así como hermano Francisco, hermano José y sus otros hermanos. Él tenía también varios hermanos. Y el hermano quería predicar, entonces un día lo pusieron a predicar. Entonces, como dice Apocalipsis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y no es Apocalipsis 1:1, es Génesis 1:1. Pero tenía tanto deseo de predicar. El asunto es que nosotros debemos de predicar como predicó ¿quién? Jesucristo. Los apóstoles lo hicieron.
con algunas cositas, detallitos, como todo ser humano fallamos. Nadie es perfecto, solamente Cristo. Pero por eso es que nosotros tenemos que entender esto, hermana Nati. Porque esto no es que allá nosotros llegamos, no, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Iba a decir algo y me detuve. El pueblo fue destruido porque le faltó Conocimiento. ofrendar, porque le faltó cantar, porque le ofreció eso. Mire, Jesucristo dice clarito, subieron dos al templo, el uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo decía, Señor, yo doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces por semana. En lo relativo yo lo veo perfecto. Yo llego y lo miro, uy, qué hombre de Dios. Da diezmo de todo lo que gana y ayuna 2 veces por semana. Aquí ustedes o yo ayuno 2 veces por semana. Ese nos gana, él nos ganó. Y dan diezmo de todo lo que ustedes ganan. Ni me mencionen, dirán. Entonces, aquí donde... Y Jesucristo, y había el pecador, y el pecador, mire lo que decía. Señor, sé propicio a mí que soy pecador, y no quería ni levantar la cara. ¿Quién estaba haciendo justicia? El pecador. Claro, porque estaba reconociendo lo que él era. Y el otro, mire Señor, yo hago esto y hago esto, y no soy como ese. Porque así dice, ahí dice la escritura, y el que está hablando ahí, esa historia es Jesucristo. Y dice Jesucristo, os digo que descendió primero justificado, declarado justo, el pecador, el publicano, y no el fariseo que ayunaba 2 veces por semana y daba diezmo. Por eso es que la salvación no se compra con dinero. Jesucristo, los apóstoles, yo dije esto la vez pasada, los apóstoles nunca recogieron diezmos. Ofrendas voluntarias sí. Y nosotros debemos de aplicar la justicia. Si nosotros llegamos a un templo, hermana Carla, y el pastor está aquí del cuello que no puede pagar el mantenimiento, tenemos una buena ofrenda porque es justo eso. Pero ¿cómo saben Ahora, que está mal? bueno, eso hay que saberlo, hay que averiguarlo. Ahora, si el pastor está derrochando el dinero, nosotros cumplimos con dar la ofrenda. Ya él tendrá que darle cuenta a Dios. A mí yo no me meto en ese problema. Ya el otro, por eso que Jesucristo dice, en aquel día me dirán esto y esto. Yo no lo conozco, hacedores de qué. Por eso, a sabiduría ante todo. Adquiere qué? Sabiduría. Ahora, entonces, con la inteligencia, ¿qué hacemos, hermano Francisco? ¿Nos qué? ¿Nos confabulamos con el mal o qué hacemos? Apartarse del Nos mal. apartamos del mal. Con la inteligencia, ¿cierto? Con la sabiduría. Muy bien. Con la sabiduría. Y con la sabiduría, con la inteligencia nos apartamos Del mal. del mal. Y con el temor de Dios, Aborrecemos el mal. el mal. Muy bien. Con la sabiduría, ¿el rey qué hace? Reina. Reina. ¿Y los príncipes qué hacen? Hacen justicia. Determinan justicia. Entonces, ahora tómenlo como ustedes. ¿Ustedes quieren, todos queremos reinar con Cristo? Sí. Sí. Entonces debemos de determinar qué? Justicia. 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 Debemos determinar justicia. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta en este tiempo que estamos viviendo, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que es ¿qué es lo que yo de adquirir ante todo? Es que sabiduría. Porque con la sabiduría es que se edifica la casa. A mí de niño me enseñaron un coro, no sé si usted lo recuerda. ¿Cómo era que decía el coro, Valentina? El sabio edificó ¿qué? Si era así que se cantaba, ¿cierto? El sabio edificó su casa. ¿Ustedes lo recuerdan? No. Oye, no lo nadie, yo soy cantamos. de qué ópera entonces. El sabio edificó su casa sobre la roca. La lluvia descendió y la casa no cayó. Ahí se habla del sabio, Yo no canto sabiduría. ¿Usted no se acuerda de ese coro? No cantamos. No cantan ese coro, bueno. Se perdieron de una enseñanza así cantadita. Bueno, Ahora sí, ¿qué hallará Jesús sabe el cómo. que halle la sabiduría? ¿Qué hallará el que haya la sabiduría después de toda esta enseñanza? ¿Qué hallará el que haya la sabiduría? Hermana Patricia Rodríguez, Temor Dios te a Jehová. bendiga. Hermano Herme Ortiz, hermano Sebastián Giraldo, Sonia Soto, Dios te bendiga. Y todos los demás hermanos que están conectados.
César Cervantes, Dios les bendiga. ¿Qué hallará el que haya la sabiduría? Vamos a mirar Proverbios 8:35. ¿Qué haya el que haya la sabiduría? 8:35, ¿qué dice? 8:35. Hermano Gilmar. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de ¿qué? De Jehová. O sea que hay que hallar la sabiduría. Y cuando usted la haya, alcanzará ¿qué? La vida eterna. Bueno, estamos en un camino un poquito, todavía no llego donde yo quiero que lleguemos. Ahora, ¿qué ama el que aborrece la sabiduría? ¿Qué ama el que aborrece la sabiduría? Porque si el que la haya la vida, ¿qué ama el que aborrece la sabiduría? Léame el 36, hermano Gilmar, por favor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. 8:36. Enseguido. ¿Ah? ¿Qué ama el que aborrece la sabiduría? Hermana Valentina, ¿qué ama el que aborrece la sabiduría? La muerte. La muerte. Yo quiero, esto es muy importante. Yo molesto mucho con las preguntas porque es que es la única manera que a uno se le queda. Yo digo, yo llegar a un lugar que donde me preguntan, yo estaría así, 5 ojos al tiempo, porque si no, me fusilan a mí. Sí, y yo digo, no, con este hermano no puedo yo estar como dice, tengo que estar en la movida, o si no, me coge fuera de base todas las veces. Entonces, hermano, el que aborrece la sabiduría, hermano Francisco, ¿qué ama? La muerte. Muy bien. Y hermano José, ¿qué dice? La muerte. La muerte. Si yo aborrezco la sabiduría, amo la muerte eterna. Entonces no hay escapatoria. Hermana Carla, nos toca como sea que hallar la sabiduría, porque el que haya la sabiduría, ¿qué haya, hermana Carla? La vida. La vida. Muy bien, hermana Carla, muy bien. Y con la sabiduría reinan ¿quiénes? Los reyes. Y determinan justicia ¿quiénes? Los príncipes. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo hago para aborrecer el mal? ¿Con qué yo aborrezco el mal? Mano Francisco. Con el temor de Jehová. ¿Y cómo yo me aparto del mal, hermana Valentina? Con la inteligencia. Ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué ha sido hecho Cristo por Dios? ¿Qué ha sido hecho Cristo por Dios? Ahora sí llegamos. Ahora sí llegamos donde tenemos que estar. Ya hemos dado vueltas por todo lado. Le hemos hecho una publicidad muy buena, la sabiduría, una publicidad para que usted la compre esta noche. ¿Ya? Por eso dice, compra la verdad y ¿qué? No la vendas. No la vendas. ¿Qué ha sido qué? Entonces, ¿qué ha sido hecho Cristo por Dios? ¿Qué ha sido hecho Cristo por Dios? ¿Qué ha sido Primera de Corintios 1:30. ¿Qué ha sido hecho Cristo por Dios? ¿Qué Pues ha es muy sido importante. hecho Cristo? ¿Qué ha sido? Hecho Cristo Primera de por Dios. Corintios. Primera de Corintios 1:30. ¿Qué ha sido? Primera, Eso no es ¿qué una ha pregunta. sido hecho? Sí, señora. Así ¿Qué ha como hecho usted. Cristo? No. ¿Qué ha sido Cristo? ¿Qué ha sido hecho Cristo por Dios? Así lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? Sí, nos ha dado la salvación. Pero, ¿qué ha sido hecho Cristo por Dios? Primera de Corintios 1:30. Puede leerlo, hermano Gilmar. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 palabras que yo quiero que no la olviden. 4 palabras que no quiero que la olviden. Y tienen que ir en ese orden. Recuerde que aquí ya comenzamos nosotros a determinar qué. Tenemos que determinar con. Sabiduría. La sabiduría nos ayuda a determinar con. Justicia. Muy bien. Muy bien. Hermana Carla, la felicito, oye, porque no es fácil. Todos los otros hermanos estaban como volando ahorita. Pero mire lo que dice con 1 Corintios 1:30. ¿Qué ha sido hecho Cristo por Dios? Él nos ha sido hecho. Primero, sabiduría. ¿Ah? Cristo. Justificación, santificación y redención. Pero la sabiduría va ¿en qué lugar, hermana Luzmila? En la primera. En la primera parte. Porque sin sabiduría no sabemos cómo se justifica. Porque los príncipes determinan por la sabiduría ¿qué? Justificación. Justificación. Tiene que ir primero la sabiduría.
Pero luego viene santificación. Y la sabiduría y la justicia. Para hacer justicia tiene que basarse en ¿qué, hermana Carla? En la verdad. Porque si un juez se basa en una mentira, no hace justicia, hace injusticia. Entonces, por eso dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es que, ¿verdad? Verdad. Entonces, santificación, redención, redimidos. Redimidos, cuando alguien es redimido, es que vuelve y toma la posición que había perdido. Es una redención. Por eso nosotros en la cruz del Calvario tenemos estos 4 pasos. Jesucristo en la cruz del Calvario, primero a nosotros como dice, Él nos redime. ¿Cómo Él nos redime? Porque todos mis pecados son remitidos ¿a quién? A Él. Cuando son remitidos a Él y cuando Él muere, lo primero que hace es la redención. O sea, nos redime, nos vuelve a tu posición. Luego nos justifica y luego nos santifica. Entonces aquí lo que viene, redención, está de último. ¿Ya? De último está en esta parte. Porque es el resultado de toda esa sabiduría y de todo ese proceso. Entonces viene acá, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Cristo ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. Ahora viene la práctica final. Llega Valentina y le dice al enfermo, mira, señor, usted necesita este suero o esta vitamina. Ay, ¿me la va a traer Kaplan? No, tengo que aplicársela, ¿cómo se dice eso? ¿Intravenoso? En inglés, ¿cómo se dice? En la vena. Intravenoso, nosotros decimos en español intravenoso. Tengo que aplicarle en la vena. Ay, pero no me la puedo tomar. No, tiene que ser en la vena para que vaya directamente y se riegue por todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ahora viene algo. ¿Cómo me aplico yo la sabiduría? Para que entre a mí y yo ya la comience a disfrutar. ¿Cómo cree hermana Luzmila? ¿Con la inteligencia? Por la inteligencia. ¿Qué dice hermano? ¿Cómo me entra la sabiduría a mí? Hermano Francisco, hermana Valentina, hermana Sandra, ¿cómo cree que yo? Ya llegamos al final, ya le hicimos buena propaganda a la sabiduría, la hemos presentado, ha sido tremenda presentación, pero ahora, hermano Henry, ya dame el producto que está demasiado bueno. Yo lo quiero tener. Pero resulta que la sabiduría no es líquido, no es gaseoso, ni es sólido. Interés. Entonces toca, y la sabiduría tiene que estar aquí metida en la cabeza. ¿Y cómo hago yo para tener sabiduría? Temor. Vamos a ver, porque si esta pregunta, hermano, Diego, Un espíritu de sabiduría. con un espíritu de sabiduría. Pero ¿cuál es la acción que yo tengo que llegar? Mira, aquí está la sabiduría. Y entonces yo llego y digo, hermana, ahí está la sabiduría. Cojámosla. Y yo hago esta acción y yo me la pego acá. Obediencia, temor a Jehová. Ya. ¿Cómo me entra la sabiduría a mi mente? Ese versículo tú lo sabes. Lucas capítulo. Ay, ay, Qué ay. bendito. Bueno, dije el final. Me salté 2 versículos, pero no importa. Lucas. ¿Qué ha sido hecho Dios? ¿Cuándo? Ahorita vamos a ir por allá. ¿Cuál fue esa sabiduría que le fue dada a Jesucristo? ¿Cuándo le fue dada esa sabiduría a Jesucristo? Marcos 6.2. Marcos 6.2. Vamos a ir primero a Marcos 6.2. Marcos 6.2. Marcos 6.2. ¿Cuándo le fue dada esa sabiduría a Jesucristo? Porque se fue hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Y Jesucristo crecía en estatura y ¿qué? Y sabiduría. Pero mire, cuando él ya la pone a funcionar. Marcos 6.2, ¿qué dice? Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? No es El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire, ahí para ese versículo, para cuando digan que la Virgen María no tuvo más hijos, ahí están todos sus hermanos. Ahí sí está clarito. Ahí no están diciendo, su madre y su hermano están aquí, desean verte. Ahí están claritos. Marcos 6, versículo 2. 6:2. Entonces, ahí él ya estaba exponiendo que, hermana Valentina, la sabiduría, ¿cierto? Pero usted la quiere tenerla acá adentro y yo también. Aquí en mi mente.
¿Cómo yo la adquiero? Ahora, ¿cómo aumentará el sabio su saber? ¿Cómo cree que aumentamos nosotros nuestro saber? Con inteligencia. Sabiduría. ¿Cómo aumentará el sabio su saber? Es algo sencillo que uno después le da risa y yo, ¿por qué no pensé eso? Mire, vamos a ir a Proverbios 1.5. ¿Cómo aumentará el sabio su saber? Muy bien, mire lo que dice. Proverbios 1.5, ¿qué dice? Hermana 1.5, ¿qué dice? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea que hay que oír, ¿cierto? Porque usted puede tener inteligencia y si no oye, ¿qué va usted a aumentar? Nada. Pero si yo oigo algo, aumento. Entonces, oirá el sabio y aumentará ¿qué? Su saber. No aumentará de kilos, saber. O sea, todo es arriba acá, en nuestro disco duro. ¿Y qué más sigue diciendo? Y el entendido adquirirá consejo. Y el entendido adquirirá consejo. ¿Puede leerlo, hermano Gilmar, nuevamente? Oh, Bueno, léalo nuevamente. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio y aumentará ¿qué? El saber. O sea que ahí es donde el sabio dice, corrija al sabio y él ¿qué? Te amará. ¿Ya? Y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Recuerde que hay espíritu en Cristo, hay espíritu de sabiduría y espíritu de consejo. Muy bien. Ahora sí, hermano Henry, me tiene preocupado que usted, yo quiero que ya tenga la sabiduría de dónde. Acá, ¿cómo yo la adquiero? Lucas capítulo 21 y vamos a leer primero 15 y después yo les digo cómo se adquiere. Ya, Lucas, él la da, pero hay alguito que hay que hacer para comprarla, para que él no la dé gratis, pero toca pagar un precio, por supuesto. Compra la verdad y no la venda. 21:15, ¿qué dice? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Óyeme, Cristo, que fue hecho sabiduría, Él nos va a dar a nosotros palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir, aunque no estén de acuerdo con nosotros. Esto cabe que hacen así. Y esa sabiduría es relativa y es absoluta. Hay un hombre que le decía a una mujer feminista proabortista. Eso se oye mucho por allá. Y entonces voy a poner el ejemplo, está la hermana Valentina y la hermana Carla, que las invitaron a una conferencia pro aborto. Y ustedes internamente no están de acuerdo con el aborto. Pero entonces la que está en la conferencia dice, tenemos dos invitadas acá que son cristianas. Y las bota al agua. Y ellas no sabemos si están de acuerdo con el aborto o no están de acuerdo con el aborto. Entonces usted, ay Dios bendito, ¿y ahora qué hago? El hermano Henry me dice que Dios me va a dar sabiduría y ¿qué? Y palabra. Que aunque no podrán ni resistir ni contradecir, aunque se estén opuestas contra mí, pero ¿en dónde está la sabiduría? Porque yo todavía no la tengo. ¿Qué va a pasar? Y entonces dice, nosotros, si una mujer es violada, ella tiene la libertad para elegir si tiene el niño o no lo tiene. Eso es un derecho de libertad que tiene ella. Y ustedes están oyendo, oh sí, un derecho. Y entonces, pues, por eso hay que hacer ¿qué? El aborto. Entonces se levanta la hermana Carla y la hermana Valentina y dice, un momentico. Escúcheme bien. Un momentico, señora. Si vamos a poner las cosas en otros términos. Si a usted le roban un televisor, ¿eso le da derecho a usted a que robe a Pedro otro televisor? No, claro que no. Bien, entonces, si ella fue violada, ¿por qué usted va a tomar el derecho de matar al inocente y no al violador? Vamos a decirlo así. Ah, no, porque es que yo tengo libertad sobre mi cuerpo. Bueno, y el bebé, el chico que está dentro de tu cuerpo, ¿dónde queda la libertad? Él no tiene libertad de elegir. ¿Qué cree que contesta esa mujer? Usted está ahorita que sos libertad y libertad. Entonces, ¿él no tiene libertad o qué? Se quedan callados. Yo le daré en aquel momento palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir, aunque ¿qué? Aunque se opongan.
Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que me entre esa sabiduría a mi corazón? Lean el 14 y ahí está la respuesta. El 14, ¿qué dice? Proponer, léalo hermana Carla, por favor. Proponer en vuestros corazones, no preparar de antemano pensar. No pensar. Es otra versión. Es otra versión. Oh, Sí, Sí, sí. vuestra defensa. Ah, ya. no preparar de antemano vuestra defensa. Aquí dice, porque proponer en vuestros corazones no pensar antes. ¿Me comprenden lo que lo que está diciendo Cristo? Proponer en vuestro corazón, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Entonces, yo tenía una manera de hablar con mi punto de vista. Cuando yo estaba estudiando filosofía y letras, yo recuerdo que yo daba mis puntos de vista y no me iba tan mal, pero siempre me ganaban. O sea que me iba mal siempre. Pero cuando yo detrás de mí estaba la Biblia abierta y la mente de Cristo, no había quien quedara en pie delante de mí. Y yo lo descubrí. Aunque yo no mencionara la Biblia, pero me basaba en la Biblia, yo era un gigante. Yo me llevaba por delante hasta el profesor de filosofía, que parece que alguien como que ya lo localizó y me va a poner en contacto con él. Porque yo le dije a él, porque él me dijo, la verdad absoluta no existe. Yo le dije, yo la voy a encontrar y cuando la encuentre yo lo llamo a usted. Entonces, ¿cómo me entra la sabiduría a mi mente, hermana Valentina? Cuando yo hago ¿qué? Hermana Carla, ¿cómo me entra la sabiduría a mi mente? Cuando yo hago ¿qué? Cuando le propones tu corazón a Jehová. Hermano Noé. Hermano Gilmar, vamos a oír hermano Gilmar. ¿Cuándo es que yo tengo la sabiduría? Aquí está la sabiduría, yo venga para acá y ¡yum! Entró a mi mente. El propio opinión. ¿Cuándo qué? Se propone no pensar. No pensar antes Nuestro De no corazón. responder. cómo yo voy a dar mi respuesta de mi punto de vista. Entonces, cuando yo anulo mi punto de vista, entonces Cristo me dice, ahora sí te puedo dar palabra y sabiduría. Por eso el siguiente versículo, ¿qué dice? Cuando yo anulo mi punto de vista, ¿qué dice? Porque yo os daré palabras y sabiduría a la cual no podrán contradecir ni resistir todos los que En otras palabras, yo digo, yo no voy a hablar con mis propias palabras, voy a hablar con las palabras de ¿quién? De Cristo. Entonces Cristo me da a mí la sabiduría para hablar. Créanmelo, me da la sabiduría para hablar. Y me da la sabiduría en lo relativo y en lo absoluto, porque por eso está escrita la sabiduría de Salomón en 2D. En lo relativo está. Y alcanza a tocar lo absoluto también. Entonces nosotros volvemos al versículo 4:7 ¿De Lucas? de Proverbios 4:7. ¿Por qué es necesario que tengamos la sabiduría ante todo? Porque con ella es que vamos a ser reyes y ¿qué? Y sacerdote. Y sacerdotes. ¿Cuál es la que dijo? Proverbios Proverbios 4:7. Eso 4:7. ya lo cité, ese fue el primer versículo que di. Proverbios 4:7. ¿Qué dice ahí, hermano Francisco? Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones. Adquiere inteligencia. Entonces, sabiduría ante todo. ¿Qué significa ese ante todo? Primero la sabiduría. Primero que cualquier otra cosa, sabiduría. A mí me dicen, hermano Henry, está este yate acá. Es suyo, se lo regalo y deme la sabiduría. No, ¿por qué? Y la sabiduría no es nada terrenal, es algo mental. Pero con la sabiduría es que reinan ¿qué? Los reyes. Y con la sabiduría es que los príncipes no vayan a decir Pro- determinan justicia. Entonces, hermanos, esto es lo que tú y yo necesitamos para entrar a las bodas de ¿qué? Cordero. Sí, señora, así. Porque los que van a las bodas del Cordero se van a casar ¿con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores y será la reina. Y los dos se sentarán en el trono. ¿Para qué? Para reinar. ¿Con qué? Con sabiduría. Pero ahora nosotros nos toca, en este plano acá, nos toca determinar justicia. Entonces yo voy a tomar una determinación. Hermano Henry, usted tiene estos proyectos en su vida relativa. Pero yo te digo, deje todo eso y ven, sígame. Ahí yo tengo que determinar esa decisión con... Sabiduría. Determinar con Justicia. justicia.
Y hago la pregunta, ¿qué sería lo justo, hermano José? ¿Dejarlo todo o seguir a Cristo o no seguir a Cristo y quedarme con todo? Lo relativo. Todo. Dejarlo todo, ¿cierto? Pero esa decisión es la que es difícil para todos. No es fácil. Y no es fácil porque yo lo digo por mí. A mí si Dios no me hubiera ayudado a dejarlo, yo no puedo dejarlo porque yo estaba montado como en un caballo que va a trote y cómo me bajo de ese caballo. Me mato. Entonces yo no lo podía dejar, pero el Señor hizo esa obra. Por eso, mis amados hermanos, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre tus posesiones adquiere ¿qué? Inteligencia. En aquel día, Señor, yo hice milagros en tu nombre. Hice sanidades en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre. Y Él les tendrá que decir, apartados de mí, Mentirosos. hacedores de maldad. Por eso es que la sabiduría es muy bonita. Pero ya les di la clave. ¿Cuándo usted recibe la sabiduría, hermana Carla? Cuando tú eliminas tu yo y deja que hable Cristo en ti. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por eso nosotros, hermana Nati, tenemos que adquirir ¿qué? Sabiduría. ¿Está fácil para adquirir sabiduría, hermana Sandra? Temor a Dios. No. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Pero está fácil para adquirir? Sí, facilito. ¿Cuál es el paso? Yo no pensar en mí mismo cómo doy la respuesta. Y entonces Jesucristo se aparece por un lado y dice esto y esto y esto. Ya, claro. ¿Quedó entendido la enseñanza, hermana Valentina? ¿Quedó entendida? ¿Quedó entendida? Ya sabe cómo adquirir la sabiduría, ¿cierto? Anulando ¿qué? Mi propio. O sea, yo no voy a responder ni voy a pensar en mis puntos de vista, sino no me propongo yo pensar, sino dejo que Dios me ilumine. Y entonces me va a llegar, yo recuerdo que a mí me llegaba cosas que yo ni había pensado decir. ¿Y quién me las hacía llegar? Dios. Yo recuerdo que una vez estaba dando yo una conferencia. Y es que Dios dice esto y esto, y Dios esto, y Dios esto. En un salón lleno de estudiantes de filosofía. Y se levanta uno y me dice, pero Henry, es que Dios no existe. Y yo no pensé para hablar en mí mismo. Yo dije, me salió algo así que, y si no existe, ¿por qué lo mencionas y lo nombras? Nómbreme algo que no exista. Y se quedó el hombre, y no podía, claro, se quedó, y todo el salón soltó la risa en mí. Y seguí yo mi conferencia. Por eso yo les digo, hermanos, yo me he enamorado de la sabiduría para hablar. Y me encanta todo lo que tenga sabiduría. Porque es que con la sabiduría es que reinan ¿qué? Los reyes. Y con la sabiduría es que los príncipes determinan justicia. muy bien. Pero este versículo no se refiere a la sabiduría, al temor, al reconocer a Dios y obedecer sus mandamientos. Porque ese es parte de lo que dice la Biblia. Claro, sabio. claro, pero es que la sabiduría no es solamente eso. ¿Recuerdan los 8 pasos? Pero ¿recuerdan los 8 pasos de la sabiduría? Es que la sabiduría no es una cosa nada más. Son 8 pasos. La sabiduría te da para hablar a ti ante el público también. Son 8 pasos que hay. Mira, voy a mencionar los 8 pasos. Por eso es muy importante, mire, la pregunta que ella hace, alguien puede decir, sí, solamente para guardar y esto, pero no es para hablar. No, es para hablar. Mire lo que dice. No, mire. No, es para hablar también. Entra todo, mire. Mire los 8 pasos para adquirir, para entender el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Primero, recibir palabra y mandamientos. Segundo, poner en práctica la palabra y mandamientos. Tercero, inclinar nuestro oído a la sabiduría. Cuarto, inclinar nuestro corazón, clamar a la inteligencia. ¿Ya? Inclinar nuestro oído a la sabiduría. Clamar a la inteligencia. Quinto, dar nuestra voz a la prudencia que viene de la sabiduría. Ahí es donde entra esta parte. No piensen lo que ustedes vayan a dar, porque en aquella hora yo daré ¿qué? Palabra y sabiduría. Entonces, ahí donde dice, dar nuestra voz a ¿qué?
a la prudencia. Pero antes de dar la voz a la prudencia, yo tengo que clamar a la inteligencia. Después de dar la voz a la prudencia, o sea, alguien que habla prudentemente, tajantemente, pero prudentemente. Luego dice, busque la prudencia como si fuera plata. Y en el 8º lugar dice, escudriñe la prudencia como a tesoros. Y después de eso, usted entenderá el temor de qué. De Jehová. Y el temor de Jehová es el principio de qué. De la sabiduría. Proverbios 2:5 está todo el paquete completo. 2 del 1 al 5. Y cuando usted entiende la sabiduría, hermano Francisco, ¿qué haya? No vayan a decir, hermano José, cuando usted entiende el temor de Jehová, ¿qué haya? La sabiduría, La sabiduría. la vida. La vida. El conocimiento de Dios. Mire, haya el conocimiento de Dios. Volvemos a lo mismo. Lean ahí, hermano, Proverbios 2:5. Mire lo que dice. Mire lo que... Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? No vaya a decir, hermano Gilmar. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Respetar a Dios, conocer. Volvemos a lo mismo. ¿Está usted hablando en su propia opinión o está pensando en la mente de Dios? Y el conocer a Dios. Sí, pero ¿qué es conocer a Dios? Y el conocimiento de Dios es reconocerlo en todo, en mi vida. Mira, te voy a decir algo. Por eso es que nosotros creemos que conocer a Dios es como nosotros hablamos, conocer a... Yo conozco a Valentina, sí, yo la conozco. Pero eso no es conocer, eso es distinguirla. Conocer a Dios, dice, en aquel día, mira el Señor en tu nombre hicimos esto, todo. Y estaban echando fuera demonios y dice, yo no os conozco. Ellos no habían conocido a Dios, aunque hacían todo eso. Eran unos evangelistas, pero no conocían a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es lo que dice 1 Juan 2:4. Si alguno dice que le conoce, mire, ahí está. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, por eso dice, el que entiende el temor de Jehová, ¿qué haya? El conocimiento. Es que yo quiero que hablen así al estilo de la mente de Cristo. Porque es que usted tiene que tener ¿cuál mente? La mente de Cristo. Mire, la Biblia es una sola. ¿Cuántas iglesias hay, hermana Carla? Siendo la Biblia una sola, ¿cuántas denominaciones? Miles. Miles, más de 10,000. ¿Y por qué hay tantas denominaciones? Porque cada uno está hablando de acuerdo a su qué. Y no anulan, no se anulan. Nunca pueden decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese paso hay que darlo. Ese paso hay que darlo, hermanos, por favor. Hay que darlo porque es que nuestro ego es fuerte. Yo duré años para dar ese paso. Y yo tenía 8 cargos en la iglesia. Y yo nunca decía, y mencionaba el versículo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero cuando me veían hablar, yo daba mis puntos de vista. Y por eso es que está la iglesia bautista con su punto de qué. Los testigos de Jehová con su punto de qué. Los que guardan el día sábado con su punto de qué. De vista. Entonces volvemos a lo mismo. Mira, ahora, esos 8 puntos es para entender el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es la que, el principio de la sabiduría. Pero cuando yo entiendo el temor de Jehová, ¿qué hallo? El conocimiento de Dios. ¿Y qué es el conocimiento? Pues es saber todo eso. La inteligencia. Lea el versículo, este es el conocimiento y la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Capítulo 9, versículo 13. 10. 9:10. Proverbios 9:10. Anótenlo. Y mírelo ahí, hermana Nati. 2 se sientan incómodos. Yo estoy enseñando. Y yo lo que persigo es que ustedes tengan la mente de quién, hermano. De Cristo. De Cristo. Eso es lo que yo persigo. Hermana Valentina, yo lo que quiero es que tú tengas la mente de Cristo. No te sientas incómoda porque de pronto no puedes dar la respuesta en ese momento. Pero sí quiero que tengas la mente de Cristo. Y no digo adivinen. Aunque José dijo, ustedes no saben que yo soy un hombre que adivino todas las cosas. Pero no digo adivinen. Yo les voy a decir algo. ¿Por qué nosotros debemos de tener la mente de Cristo? Hermana Valentina, ¿por qué? Porque cuando Él venga, Él dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. No dice a vosotros. Y la única manera para Él tomarse a sí mismo, hermana Nati, es que usted y yo tengamos ¿qué? La mente de Él.
Por eso vamos a hacer un esfuerzo de no, cuando te pregunten algo, yo hacía ese jueguito con mi padre. Y siempre caí, mi papá era pastor, porque él ya murió. Pero yo hacía ese jueguito con mi papá. Le hacía una pregunta, papi, esto y esto y esto, ¿usted qué dice? No, esto es aquí, así, aquí, así. Cuando usted me dio la respuesta, ¿usted pensó en la Biblia o pensó en usted? No, yo pensé en mí. Hay que eliminar eso. Hay una pregunta que siempre yo la hago. Los que sepan, no contesten. Vamos a dar para los que no saben, para que se den cuenta cómo es. Yo les digo, la oscuridad, la luz es luz, ¿cierto, hermana Nati? Hermana Valentina, la luz es luz. Y hermana Carla, le estoy dejando a usted como damas en primer lugar y la hermana Sandra. Entonces, para que ustedes hablen. La luz es luz y las tinieblas es ¿qué? Tinieblas. Y la luz es clara, ¿cierto? ¿Puede haber una luz oscura? Hermana Carla, hermana Nati, hermana Valentina. Si las tinieblas es oscuridad, ¿puede haber una luz oscura? Pues la luz. No. Mire, cuando ustedes me contestaron, ¿pensaron en la Biblia o pensaron en ustedes mismas? Hermana Carla, ¿en la Biblia? Yo en mí misma. ¿Usted pensó en sí misma? ¿Usted pensó en sí misma? Como la lógica. Mire, el hermano le va a leer el versículo. Zacarías 7, ¿Zacarías qué? Esperen un momentico. Zacarías 14:6. Mire lo que dice Zacarías 14:6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. O sea, según este versículo hay luz oscura. Y les voy a decir, ¿se puede probar eso científicamente? Sí. Mire, esa frecuencia que le están llegando estos mensajes, estos vía satélite ya. Y Dios creó la luz lumínica que vibra entre 400 billones de vibraciones por segundo y 800 billones de vibraciones por segundo, que es la que viene del Sol con los extremos, que es la infrarroja y la ultravioleta. Pero fuera del Sol hay otros sistemas, que es ondas de luz, que es la UHF, VHF, ondas de radio, AM, FM y todas las otras rayos luminosos que los utilizan los ejércitos de las naciones, con que oprimen un botón acá y se dispara el misil allá. Esta guerra acá, que es el día que venga Dios y ponga los pies sobre el monte de Sión y se parte el monte de Sión en dos, ese día habrá una guerra. Y en ese día no habrá luz clara ni qué. Ni oscura. O sea que aunque le oprimen a los botones de los misiles, no hay la banda transportadora que lleva ese mensaje. Estas imágenes están llegando porque hay una banda transportadora en el mundo espiritual creada por Dios. Y el hombre descubrió y mete las ondas electromagnéticas en la banda transportadora de luz, según la frecuencia que tengan. El hombre de la radio habla y dice, buenas tardes, señores y señores, estamos transmitiendo aquí este partido de fútbol. Y uno dice, wow. Y lo oye uno en la radio y qué bueno que se oye ese locutor. Pero el locutor está con un emisor de ondas que manda una onda electromagnética, esa se monta en una frecuencia de la luz que Dios creó y la lleva a la radio, que es el receptor, en la misma frecuencia que el otro la hizo. En esa guerra no habrá luz clara ni qué. Ni oscura. Ni oscura. Entonces ahí es donde uno tiene que decir. A veces es mejor decir, yo no sé, a mí me pasó una vez, me hicieron una pregunta y yo contesté y quedé pero re mal. Porque alguien le pregunta a usted, ¿qué es Oceanía? Oceanía, ¿qué es Oceanía? Hermano Gilmar, Oceanía. Entonces yo lo confundí con oceanografía, que es el estudio de los ríos. O los océanos. Sí, pero Oceanía es un continente. Es un continente. Entonces yo lo mismo. Ya ustedes quieren tener sabiduría, ya saben la acción que tienen que hacer, ¿cierto? No pensar en ustedes mismas, sino pensar en ¿qué? En anular esos pensamientos y dejar la mente así abierta para que Dios le dé
la palabra y la sabiduría exacta para que los que no estén de acuerdo contigo no la puedan resistir ni tampoco la puedan ¿qué? Contradecir. Entonces, hermana Nati, lo primero que hay que hacer ante todo, sabiduría, ante todo, adquiere ¿qué? Sabiduría. Para poder, ¿qué? Como príncipes, ahora que somos príncipes, para poder determinar que hermanos y hermanos. Justicia. Yo tomo por eso es muy importante la enseñanza del sábado pasado, que era todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de algunas cosas. ¿Y qué es lo que a mí no me conviene? ¿Y qué es lo que a mí me conviene, hermano Noé, que estuvo en la enseñanza? Me conviene lo que me edifica. Lo que edifica. Muy bien, hermano Francisco. A mí me conviene lo que edifica. Y cuando a mí me conviene lo que edifica, yo eso lo determino con justicia o con injusticia, hermano Noé. Con justicia. Hermanos, mi pueblo fue destruido porque le faltó el coro de la iglesia cantar más. Porque le faltó, seamos unos cantantes. O porque nos faltó tocar mejor el piano. No, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. De Dios. 8:30 y me disculpan los 30 minutos. Pero yo les quiero ya hacer una invitación, hermanos, de todo corazón. Yo me alegro mucho oyendo las enseñanzas del hermano Gilmar. Y no lo quiero alabar a él, pero sí quiero decir que Dios ha hecho una misericordia muy grande con él. Le dio sabiduría. Y él lleva poco tiempo con nosotros. ¿Ya? Y yo quiero verlos, no solamente a él, hablando así de esa manera. Quiero ver al hermano Noé, a Carla, a la hermana Sandra, a todos ustedes, hermanos. Créanmelo. Porque es que si ustedes adquieren ante todo sabiduría, ustedes podrán estar expuestos a entrar a ¿qué? A las bodas del Cordero, o sea, en el arrebatamiento y todo, porque con la sabiduría, hermana Luzmila, es que reinan ¿qué? Los reyes. Y con la sabiduría, hermana Carla, ¿qué es lo que hacen los príncipes? Determina justicia. Exactamente. A nosotros nos toca determinar justicia acá para poder seguir a ¿quién? A Cristo. Hablemos siempre con todo lo que está en la Biblia. Ya, siempre. Porque ahí ya ustedes ya se memorizaron Zacarías 14:6, ¿cierto? Y en aquel día no habrá luz clara ni oscura. Oscura es todas esas frecuencias de la luz que Dios creó, donde los ejércitos mandan las órdenes de misil y todo eso. Por eso dicen que ellos mandan virus para que los misiles se desvíen, porque son frecuencias, todos satelitales. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántos quieren hoy tener la sabiduría en sus mentes? Todos, ¿cierto? ¿Qué deben de hacer para adquirirla? Repitan esa frase para que se nos grabe a todos. ¿Qué deben de hacerla para adquirirla, hermana Valentina? Esa sabiduría, ¿qué debe hacer usted? ¿Proponerse qué? No pensar en lo que yo voy a hablar, sino no digo yo voy a hablar esto, no, entonces yo me quedo quieto. Y en ese momento, entonces, cuando yo hago esa decisión, Dios me dice, mire, ella es obediente y no está hablando, está calladita, ahora yo le voy a dar la palabra. Le voy a dar sabiduría, le voy a dar palabra y sabiduría. Para los que la oyen, no puedan, ¿qué? Resistirla ni contradecirla, aunque no estén, ¿qué? De acuerdo con la palabra de Dios, que quedan callados. Ustedes no quieren, no, eso es un tesoro muy grande. Y la sabiduría tiene esa llave tan sencillita que ya no hablo yo. Por eso es que los que siguen todavía hablando del día sábado no le abrieron la puerta a la sabiduría. Se quedaron en la ley. Por eso es que dice, ¿Cristo es el fin de qué? De la ley. ¿Ya? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y que nos haga que nosotros podamos eliminar nuestros puntos de qué? De vista, ¿ya? Y que cuando hablemos, Señor, enséñame a hablar conforme tú hablas. Yo llegaba a la casa, me daban una garrotera en las conferencias de filosofía y letras, y yo llegaba a la casa y la respuesta me llegaba 4 horas después. Y el Señor, usted me da la respuesta 4 horas y yo quedo mal allá. Yo quiero que me la dé allá mismo en el momento.
Y al poco tiempo Dios, yo estaba allá y allá mismo, antes el otro estaba hablando y yo ya tenía la respuesta. No. Y cosas que yo ni había imaginado. Pero hay que pedirle a quién. A Dios. Pidámosle a Dios porque la Biblia dice muy claro. Jesucristo dice, bástale al discípulo ser como quién. Su maestro. Y cuando fuere perfeccionado, ¿qué? Será como su maestro. Por eso estas enseñanzas son buenas. Yo sé que nos toca, nos hace pensar todo esto y nos pone a volar el cerebro, pero es necesario. Porque es que vamos a tener la mente de Cristo en la voluntad de Dios. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos de todo corazón. Y yo presento todos estos mis consiervos, porque yo también soy siervo, mis consiervos, Señor, que han recibido el alimento que tú me das para que les dé a ellos. Padre Celestial, que nos hagas conforme a tu imagen y semejanza. Señor, que podamos irnos renovando día a día en la misma imagen que Él nos creó hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Gracias, Señor, porque tuyo son todas las cosas. Padre Celestial, te pedimos de todo corazón que seas tú formando en nosotros conforme a tu imagen y semejanza y que todos nosotros acá podamos, Señor, un día decir que tenemos la mente tuya. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente a todos, a los hermanos de YouTube.